La mañana del 12 de mayo de 1953 empezó con un cielo gris sobre la Ciudad de México. El aire denso del valle de Anáhuac traía consigo el rumor de lluvia y un olor persistente a petróleo que ascendía desde los talleres mecánicos de la colonia Guerrero. En esa época, el país vivía entre la euforia de la modernización impulsada por el gobierno de Ruiz Cortines y las tensiones de una ciudad que crecía más rápido de lo que podía entenderse. Fue allí donde desapareció, sin dejar rastro, una joven de 19 años llamada Rosalía Serna, cuyo destino permanecería como una herida abierta durante más de 7 décadas. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y contarnos desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que estremecen y nos recuerdan que detrás de cada caso olvidado hay personas, familias y verdades que deben salir a la luz. Rosalía trabajaba como secretaria en una imprenta que distribuía folletos sindicales y propaganda política en la avenida Bucareli. Su padre, un antiguo ferrocarrilero, había muerto años antes en un accidente en los patios de Tlalnepantla, y su madre, doña Carmen, atendía una pequeña tienda de abarrotes pegada a su vivienda. La desaparición ocurrió un miércoles, a plena luz del día. Rosalía salió de la imprenta para entregar unas pruebas de impresión en la Secretaría del Trabajo y nunca llegó. El último que la vio fue su compañero de oficina, un joven tipógrafo llamado Benito, quien recordó verla subir a un tranvía rumbo al centro. Después, nada. Durante semanas, la policía capitalina realizó búsquedas superficiales. Se interrogaron choferes de tranvía, agentes del orden, incluso a los compañeros de trabajo. Pero en 1953, una desaparición de una mujer joven de clase trabajadora difícilmente movía el aparato judicial. Los periódicos apenas mencionaron el caso en una nota breve, y la historia fue olvidándose con la rutina del barrio. Sin embargo, en la familia Serna el tiempo se estancó. Doña Carmen envejeció entre rezos y esperas, y Benito, aquel tipógrafo, cambió de nombre y de oficio, pero jamás dejó de sentirse responsable. Pasaron los años. La colonia Guerrero cambió. Los antiguos vecindarios se hicieron más densos, los viejos cines cerraron, y los hijos de aquellos que conocieron a Rosalía comenzaron a escuchar su historia como una leyenda barrial, un recordatorio sombrío de los tiempos en que las muchachas no volvían. Hubo quienes decían que la habían visto rumbo a Veracruz. Otros aseguraban que un oficial de policía la había raptado, pero nada podía probarse. En los archivos judiciales, el expediente de Rosalía Serna, número 4B42353, quedó arrumbado en un cajón de metal oxidado, marcado con tinta desvanecida. El caso habría permanecido allí para siempre si no fuera por un descubrimiento casual, ocurrido 70 años después, en 2023. En ese año, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana realizaba un proyecto documental sobre desapariciones históricas en la capital. Durante su estancia en el Archivo General de la Nación, en el antiguo Palacio de Lecumberri, una de las jóvenes, llamada Inés Valverde, encontró en una caja etiquetada como Casos sin resolver, 1950-1955, un sobre sellado con el nombre de Rosalía. Entre las hojas amarillentas había un informe policial incompleto y, lo que resultó más perturbador, una fotografía en blanco y negro donde aparecía un hombre de uniforme abrazando a una muchacha con una expresión ausente. En el reverso, alguien escribió con tinta azul: para el mayor A. Agradecimiento por el favor. Inés no sabía aún lo que había encontrado, pero algo en esa imagen la impulsó a investigar. Decidió contactar al periodista Mateo Quiroz, conocido por su trabajo en casos de memoria histórica y justicia transicional. Juntos, reconstruyeron los fragmentos del expediente: declaraciones truncas, notas censuradas y un informe médico forense que nunca fue firmado.
Todo apuntaba a una figura que aparecía repetidamente en los documentos: el capitán Arturo Aragón, miembro de la Policía Secreta del Distrito Federal durante los años 50, un hombre vinculado a la represión de sindicatos y a operaciones discretas contra opositores al régimen. La investigación de Inés y Mateo empezó como una curiosidad académica, pero pronto se tornó en algo más peligroso. Cuando solicitaron acceso a los archivos del disuelto servicio secreto, recibieron notificaciones de retraso y en una ocasión visitó su oficina un oficial retirado ofreciendo aconsejarles abandonar la búsqueda. Sin embargo, los dos jóvenes persistieron. En diciembre de 2024, publicaron un reportaje titulado «La secretaria que desapareció», en el que insinuaban que Rosalía Serna habría sido secuestrada por agentes estatales. El artículo se viralizó, atrayendo la atención del público y provocando reacciones encontradas entre los descendientes de antiguos funcionarios. Ese mismo mes, un anciano de 93 años se presentó voluntariamente en una comisaría de la colonia Doctores. Se llamaba Benito Lara. Dijo que quería contar la verdad antes de morir. Afirmó que, en 1953, el capitán Arturo Aragón le había ordenado declarar falsamente sobre el destino de Rosalía. Según su testimonio, la joven había sido llevada por la policía bajo acusación de distribuir panfletos considerados antigubernamentales. La noche de su arresto, Benito la vio por última vez desde el patio de la imprenta, esposada, llorando, mientras subía a un auto negro sin placas. Después, el silencio. Lo siguiente fue una cadena de revelaciones que estremeció a la sociedad. Archivos desclasificados confirmaron la existencia de un cuerpo enterrado en un predio abandonado en Calzada de Guadalupe, perteneciente a una antigua instalación policial. Los restos, exhumados con técnicas forenses modernas, coincidían genéticamente con una sobrina nieta de Rosalía. 71 años después. El caso que había dormido en el olvido se resolvía. Pero la última sorpresa estaba por llegar. Durante la conferencia en la que la Fiscalía de la ciudad reconoció oficialmente el caso, se anunció que existía una persona viva directamente implicada. Arturo Aragón, hijo, empresario y político local, quien había heredado las propiedades de su padre, incluido el predio donde fue hallado el cuerpo. El arresto del hombre, ya anciano pero influyente, dividió a la comunidad. Muchos lo consideraban un benefactor, otros un heredero del silencio. Los vecinos que durante décadas escucharon versiones fragmentadas del caso nunca imaginaron que la verdad viviría tan cerca. El impacto fue inmediato. Los noticieros retomaron el tema durante semanas, las redes sociales se inundaron de opiniones, y la familia Serna, ahora representada por los bisnietos de doña Carmen, exigió justicia simbólica y una disculpa pública del Estado. Inés y Mateo, que habían iniciado su búsqueda sin imaginar la magnitud del hallazgo, se convirtieron en referencia del periodismo de memoria. Pero lo más profundo quedó fuera de cámaras. La emoción de los vecinos mayores que aún recordaban a la muchacha que sonreía al pasar hacia el tranvía y que, al fin, tenía un nombre en una lápida y no solo en los susurros del barrio. Sin embargo, el arresto de Aragón hijo generó una tensión inesperada. En su declaración, sostuvo no tener conocimiento de los hechos, pero admitió haber encontrado un diario entre los objetos de su padre que nunca entregó a las autoridades. Ese cuaderno, de tapas negras y letras torcidas, reveló la dimensión humana de un sistema represivo que funcionaba bajo la premisa del miedo. El capitán Aragón había anotado nombres, fechas y órdenes, pero también fragmentos de culpa. «No debí tocarla», escribió el 15 de mayo de 1953, apenas 3 días después de la desaparición. El documento fue determinante en el cierre judicial del caso, pero más importante aún en la memoria colectiva.
Gracias a la labor de los investigadores, el expediente 4P42353 dejó de ser un número para convertirse en una historia contada en aulas, documentales y foros de derechos humanos. Ciudad de México, una urbe acostumbrada a moverse entre el olvido y la sobrevivencia, encontró en la voz de Rosalía Serna un espejo del país entero, uno donde las víctimas dejan huellas, aunque pasen 70 años. Y mientras los canales de televisión repetían imágenes del arresto y las declaraciones de unos y otros en la vieja colonia Guerrero, entre edificios descascarados y farolas que parpadean como si recordaran el pasado, alguien colocó un retrato de Rosalía en la parada del tranvía, donde la vieron por última vez. Flores marchitas, velas encendidas y una frase escrita con marcador. No te olvidamos. Era el cierre de una herida, pero también una advertencia. En México, incluso los casos más antiguos pueden regresar para exigir verdad. El eco mediático del arresto de Arturo Aragón, hijo, no se disipó con rapidez. Durante los días siguientes, Ciudad de México se convirtió en una olla de presión. Programas de radio, columnas de opinión y mesas redondas televisivas abrían con la misma pregunta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad heredada? Muchos defendían que ningún hijo debía pagar por los crímenes de su padre. Otros, en cambio, reclamaban que los beneficios económicos de décadas de silencio también constituían una forma de complicidad. En la colonia Guerrero, la tensión era palpable. Vecinos mayores, quienes aún recordaban la voz amable de doña Carmen, se reunían frente al mural improvisado de Rosalía cada atardecer. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban historias que habían callado por miedo. Inés Valverde seguía grabando todo. Desde la ventana de una cafetería en la avenida Hidalgo, observaba cómo la ciudad volvía a mover su maquinaria de indiferencia. Mateo Quirós, su compañero de investigación, había recibido amenazas anónimas. Nadie lo decía en voz alta, pero las llamadas nocturnas al teléfono de la redacción y el sobre con la foto de Rosalía cubierto de tinta roja no dejaban duda. Alguien quería que el pasado volviera a ser polvo. Sin embargo, los dos periodistas no cedieron. En enero de 2025, comenzaron una segunda etapa de su investigación, enfocada en los cómplices institucionales que permitieron el encubrimiento durante 7 décadas. A esas alturas, la Fiscalía Especial creada para revisar los casos de desapariciones anteriores a 1960 enfrentaba un dilema político. El gobierno en turno deseaba capitalizar el caso como símbolo de justicia histórica, pero la revisión de archivos mostraba un patrón de represión sistemática que involucraba altos mandos, algunos aún con descendientes activos en cargos públicos. Inés, menos ingenua que 2 años atrás, entendía que la verdad podía costar la carrera o incluso la vida. Fue en ese contexto que apareció un testigo inesperado. Amparo Gutiérrez, una exmecanógrafa del Ministerio del Interior de los años 50, se presentó en una audiencia voluntaria, declarando que ella misma había transcrito los informes relacionados con Rosalía. Tenía 91 años, manos temblorosas, pero la memoria intacta. Contó que el expediente original contenía los nombres de 3 personas que participaron en el traslado de la joven, pero que por orden directa fueron borrados antes de archivar el caso. Uno de esos nombres, dijo con una calma inquietante, pertenecía a un oficial que luego se convirtió en subdirector de policía y recibió homenajes públicos hasta su muerte. Todos lo sabíamos, afirmó, pero el miedo era una enfermedad incurable. La carta de Amparo agitó de nuevo los engranajes del sistema judicial. Los nietos de antiguos funcionarios organizaron conferencias, abogados aparecieron para defender la memoria de hombres de honor, y ciertos sectores del ejército solicitaron que el caso no manchara instituciones desaparecidas hace medio siglo. Pero algo ya había cambiado.
Por primera vez, la sociedad mexicana discutía sin intermediarios su propio pasado. Escuelas secundarias programaron actividades sobre desaparecidos históricos y colectivos de derechos humanos viajaron a la colonia Guerrero para rendir homenaje a Rosalía, usando su historia como símbolo de un país que comenzaba a mirarse sin filtros. Mientras tanto, Inés regresaba cada tarde al archivo de Lecumberri. Entre cajas grises y registros olvidados, encontró el documento que cambiaría definitivamente el rumbo del caso. Una carta dirigida al entonces Departamento de Investigaciones del Estado, firmada por un coronel de apellido Mejía. En ella, el oficial justificaba el arresto de Rosalía, mencionando su supuesta participación en actividades de impresión clandestina con fines comunistas. Lo más revelador era un párrafo final, donde hacía constar que la joven fue entregada en custodia al capitán A. para interrogatorio privado. Esa frase cerraba el círculo. El abuso no había sido un exceso individual, sino parte de una política respaldada por superiores. El hallazgo fue publicado por diversos medios y causó indignación nacional. La nieta del coronel Mejía, una diputada en funciones, ofreció disculpas públicas, pero las protestas se multiplicaron. Enfrente de su oficina, estudiantes colgaron pancartas que decían «La verdad no envejece». Las imágenes recorrieron el país, generando debates sobre memoria, impunidad y reconciliación. La presión social impulsó una reforma simbólica. El 12 de mayo sería declarado Día de la Memoria de las Desaparecidas Históricas. Un pequeño paso, tal vez, pero cargado de significado. En paralelo, la investigación judicial contra Aragón hijo avanzaba con lentitud. Su defensa alegaba problemas de salud y manipulaciones mediáticas. Sin embargo, en una entrevista concedida desde el reclusorio norte, el hombre habló por primera vez sobre el contenido del diario de su padre. Confesó haber leído una entrada que jamás olvidó. La muchacha lloró, pero dijo que amaba a su país. Yo le tuve miedo a esa fe. Aragón hijo aseguró que esa frase lo persiguió toda su vida. Cuando heredó las propiedades familiares, juró mantener el secreto, temiendo que revelar el diario destruyera el nombre de su familia. Pero al final, decía, el peso del silencio mata más lento, aunque igual termina matando. El juicio concluyó en agosto de 2025. Aunque el acusado murió pocas semanas antes de dictarse sentencia, el tribunal resolvió reconocer oficialmente la responsabilidad del Estado mexicano en el crimen de Rosalía Serna. La resolución fue transmitida en cadena nacional. Aquella mañana, el Zócalo se llenó de mujeres vestidas de blanco, algunas con retratos de familiares desaparecidos en distintas épocas. Entre ellas, Teresa Molina, bisnieta de doña Carmen, sostuvo en alto la foto color sepia de Rosalía y dijo a los reporteros: «No queríamos venganza, queríamos nombre». Detrás de ella, el mural de Guerrero fue trasladado al Museo de la Memoria de la ciudad. Aún así, para Inés y Mateo la historia no terminó allí. Investigando otros expedientes del mismo año, hallaron patrones idénticos: jóvenes obreros, maestras rurales, secretarias, personas comunes desaparecidas entre 1952 y 1956 bajo acusaciones similares. Rosalía había sido solo una entre cientos. Esa revelación dolorosa abrió una nueva etapa, donde la búsqueda ya no era por una persona, sino por todas las que compartieron su destino. Durante una de sus últimas entrevistas, Mateo resumió el sentido de su trabajo. La justicia llega cuando el país acepta que su historia también tiene gritos ahogados. Años atrás, esa frase habría parecido poética. Ahora sonaba urgente y concreta. Porque la historia de Rosalía Serna, la muchacha que en 1953 salió rumbo a la Secretaría del Trabajo y jamás volvió, no era solo sobre el pasado. Era sobre los silencios contemporáneos, los archivos que siguen cerrados y las familias que aún esperan.
Una tarde de noviembre de 2025, cuando la ciudad hervía bajo el tráfico de insurgentes, Inés volvió a pasar por la vieja parada del tranvía donde todo comenzó. Allí, entre los restos del mural, encontró una vela encendida y una nota anónima. Gracias por buscarla. La periodista miró el papel, respiró hondo y comprendió que las desapariciones no terminan cuando se nombran los culpables, sino cuando se recupera la dignidad de quien fue borrado. La lluvia volvió a caer sobre la colonia Guerrero, igual que aquel mayo de 1953. Pero esta vez, entre los charcos y reflejos de los autos, la memoria ya no era sombra, era presencia. Después de la emotiva sentencia de agosto de 2025, la Ciudad de México amaneció con un aire distinto. Los periódicos colmaron sus portadas con el rostro de Rosalía Serna, impreso ahora no como una víctima anónima, sino como un símbolo de justicia. El país entero discutía lo que significaba mirar hacia atrás con valentía. Sin embargo, no todos recibieron la noticia con alivio. Sectores conservadores argumentaban que remover heridas del pasado solo dividía al país. Otros denunciaban que la memoria histórica amenazaba a las familias de funcionarios ya fallecidos. Pero en las calles, la voz del pueblo sonaba clara. México necesitaba aprender a recordar. En el barrio de Guerrero, donde todo había comenzado, los vecinos comenzaron a organizar veladas los días 12 de cada mes. Frente al retrato ampliado de Rosalía, mujeres viejas y jóvenes se reunían con velas y música suave. Llevaban flores silvestres, pan de dulce y compartían recuerdos de otras vecinas desaparecidas que nadie había registrado. Aquella esquina olvidada, a un costado de la vieja ruta de tranvía, se volvió un altar cívico. Nadie lo fundó oficialmente, pero todos lo respetaban. Quienes pasaban por allí solían detenerse unos segundos, mirar el mural y seguir caminando con el rostro pensativo. La prensa internacional se interesó en el caso. El País, The Guardian y Le Monde publicaron reportajes sobre cómo un expediente antiguo, desenterrado por jóvenes investigadores, había puesto en jaque a instituciones que creían mantenerse inmaculadas. De repente, México era visto como un ejemplo de apertura de archivos, aunque en realidad el proceso seguía lleno de tropiezos. Inés Valverde, que entonces tenía 29 años, se convirtió en una figura conocida, aunque prefería mantenerse lejos de los reflectores. Seguía con Mateo trabajando en un libro titulado Los días que no contaron, donde intentaban reconstruir el contexto histórico de las desapariciones de los años 50. Pero mientras ellos encontraban reconocimiento, el entorno no siempre fue amable. Inés comenzó a recibir mensajes intimidatorios en redes sociales. Algunos la acusaban de antinacionalista. Otros usaban frases del pasado que helaban la sangre. Calla, o terminarás como ella. La joven sabía que cada revelación removía capas de poder enquistadas en décadas. En una entrevista, dijo sin temblar: «Si a Rosalía la silenciaron por hablar, sería una traición que yo guarde silencio ahora». Mientras tanto, un año después del fallo judicial, la Fiscalía Especial publicó un informe preliminar de resultados. En él, se confirmaba la existencia de 113 casos adicionales vinculados a la misma unidad policial en que servía el capitán Aragón. La cifra estremeció al país. Eran hombres y mujeres desaparecidos entre 1951 y 1957, durante lo que los historiadores denominaron los años de hierro del control estatal sobre los sindicatos. Aquella revelación provocó la creación de un nuevo organismo de investigación llamado Comisión de Archivos y Memoria Histórica de México, con la tarea de identificar a las víctimas y darles nombre. La historia de Rosalía había abierto una compuerta. Entre las nuevas personas identificadas figuraba un nombre que llamaría la atención de Inés: Benito Lara, el mismo tipógrafo
que había confesado su culpa en 2023, aparecía también como empleado bajo nómina secreta del Departamento de Investigaciones en 1954. El hallazgo cuestionaba la sinceridad de su testimonio final. Mateo propuso que quizás Benito había formado parte del engranaje represor sin darse cuenta, atrapado en un sistema que no le permitió escapar. Inés, sin embargo, sentía una mezcla amarga de decepción y comprensión. «El problema nunca fueron solo los culpables, Mateo», dijo ella durante una larga caminata por la colonia Roma, «sino todos los que se acostumbraron a obedecer». Aquellas palabras marcaron un giro profundo. La historia dejó de centrarse únicamente en la víctima y comenzó a explorar a quienes cargaban culpas silenciosas. Mateo descubrió, en los documentos del antiguo Ministerio del Interior, cartas escritas por empleados arrepentidos que pedían transferencias para no seguir firmando órdenes injustas. Aunque ninguno admitía abiertamente la represión, todos describían el miedo como un lenguaje común. Cuando publicaron estos fragmentos en un nuevo reportaje, el público quedó dividido. ¿Eran cómplices o prisioneros? La línea entre verdugo y víctima se volvió difusa. El eco de la historia atravesó generaciones. Universidades organizaron seminarios sobre ética policial e historia contemporánea. En escuelas primarias, los alumnos hicieron dibujos con el rostro sonriente de Rosalía, aprendido de una sola fotografía reproducida hasta el cansancio. Doña Teresa Molina, bisnieta de doña Carmen, visitaba escuelas y contaba que su bisabuela había perdido a una hija, pero jamás la esperanza. En sus palabras, la tragedia se transformaba en lección. El país parecía dispuesto a reconciliarse consigo mismo, aunque el camino era largo. En abril de 2026, en un acto solemne, el gobierno inauguró el Centro Documental Rosalía Serna, en el edificio restaurado donde había funcionado la imprenta donde ella trabajaba. Las paredes conservaron las máquinas antiguas, oxidadas, pero brillantes bajo la luz nueva. Inés lloró al ver el nombre de su personaje convertido en símbolo nacional. Fue allí donde la joven periodista decidió dejar los reportajes y dedicarse a la docencia. «Mi trabajo ya no es buscar culpables», dijo en la ceremonia, «sino enseñar a otros a reconocer las señales antes de que el silencio vuelva a caer». La vida de Mateo siguió otro rumbo. Recibió una oferta para dirigir una ONG dedicada a la identificación de restos en fosas antiguas de Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Su investigación lo llevó a rincones donde el presente y el pasado se confundían. Campesinos que hablaban de hijos desaparecidos, en los 50, mezclados con nombres de los 2000. Comprendió que la historia no había terminado, solo había cambiado de rostro. En una carta enviada a Inés, escribió: «Rosalía fue la primera voz, pero el eco sigue multiplicándose». Un año después del arresto y la resolución judicial, la figura de Rosalía seguía viva en el imaginario colectivo. En redes sociales aparecían murales digitales, poemas, canciones y cortometrajes inspirados en su historia. Algunos lo consideraban una moda de conciencia, otros un verdadero movimiento cultural. En barrios populares, colectivos de mujeres usaban su imagen como emblema de lucha contra la violencia institucional. Una tarde, Teresa asistió a una de esas marchas. Rodeada de jóvenes que apenas sabían quién había sido Rosalía, sintió algo que nunca había sentido su bisabuela: justicia transformada en compañía. Sin embargo, no todo era reconciliación. A fines de 2026, un grupo anónimo filtró archivos incompletos que insinuaban que el Estado no había entregado toda la información disponible. Entre los documentos, figuraban reportes de testigos que hablaban de un segundo traslado de Rosalía, posterior a la fecha oficial de su muerte. Las autoridades desmintieron el contenido, pero la duda volvió a sembrar incertidumbre. Inés, comprometida a la verdad, decidió analizar los archivos por su cuenta
y descubrió que las fechas sí tenían inconsistencias. Había un intervalo de 3 días inexplicables entre la última anotación de vigilancia y la supuesta defunción. La periodista entendió entonces que el caso aún guardaba zonas de sombra, quizás imposibles de aclarar. Escribió un último artículo titulado Los días perdidos de Rosalía Serna, donde no acusaba ni absolvía, sino que reflexionaba sobre cómo la verdad histórica rara vez llega completa. El texto cerraba con una frase que conmovió al país. El tiempo no borra la injusticia, pero la vuelve visible para quienes aún pueden cambiar algo. El 12 de mayo de 2026, al cumplirse 73 años de la desaparición, la colonia Guerrero volvió a llenarse de velas. Bajo una lluvia tibia, Inés y Teresa se encontraron frente al mural restaurado. Sin cámaras ni discursos, solo colocaron un ramo de flor de cempasúchil sobre el andén y permanecieron en silencio. El tranvía ya no pasaba por allí desde hacía décadas, pero el sonido imaginario de su campana pareció resonar entre los edificios húmedos. No era una despedida, sino una continuidad. La memoria como hilo que une lo que fue con lo que nunca debe repetirse. El eco del caso de Rosalía Serna no se desvaneció con el paso del tiempo. Más bien, se expandió como una onda constante que afectó la vida pública y política del país. A finales de 2026, la Comisión de Archivos y Memoria Histórica cumplió su primer aniversario enfrentando resistencia abierta dentro de varias instituciones. Los militares retirados, antiguos agentes policiales y sus descendientes, empezaron una campaña mediática en la que acusaban al gobierno de reabrir viejas heridas con fines ideológicos. Sin embargo, para buena parte de la sociedad, esa era una discusión secundaria. Lo esencial era que por primera vez se estaba excavando, literalmente, la historia oculta bajo los cimientos de la capital. El centro documental Rosalía Serna se había convertido en epicentro de jóvenes historiadores y ciudadanos que llegaban de todos los estados con carpetas, fotografías y objetos personales. Querían revisar los archivos, preguntar por nombres olvidados. En los pasillos se respiraba un aire extraño, mezcla de dolor y esperanza. Teresa Molina acudía cada martes como voluntaria, ayudando a catalogar documentos. Entre hojas amarillentas y máquinas de escribir viejas, comprendía el valor de nombrar los silencios. En una libreta que guardaba en su bolso, escribió una frase que luego se volvió parte del mural principal del centro. Recordar no es mirar atrás, es impedir que nos arranquen el futuro. Para el gobierno, todo se había vuelto un tema delicado. Los partidos políticos, en vísperas de elecciones federales de 2027, comenzaron a usar el legado de Rosalía como bandera. Algunos la presentaban como símbolo de justicia social, otros la manipulaban como muestra de reconciliación nacional. Las paredes de la ciudad amanecieron cubiertas con carteles que mostraban su rostro junto a eslóganes partidistas, lo que indignó a Inés Valverde. En una conferencia pública en la Universidad Nacional, dijo sin rodeos: «Rosalía no pertenece a ningún partido. Pertenece a la memoria del pueblo que la buscó cuando el Estado la negó». A partir de entonces, los conflictos se intensificaron. Los sectores conservadores acusaron a los medios de reabrir heridas históricas, mientras colectivos de derechos humanos exigían la apertura completa de los archivos militares de los años 50. En medio del ruido, Inés recibió una llamada anónima. La voz, grave y pausada, le pidió reunirse en un café del centro histórico. Era Jacinto Mejía, nieto del coronel que firmó la orden de detención de Rosalía. Quería entregarle algo, dijo, antes de que lo destruyan. A pesar de la desconfianza, Inés aceptó encontrarse con él. Aquella tarde nublada, Jacinto llegó con una carpeta envuelta en papel encerado. Dentro había páginas mecanografiadas, con sellos oficiales y una carta escrita a mano. Este documento debió haberse incinerado en 1960.
explicó el hombre, mirando alrededor con discreción. Pero mi abuelo lo escondió. Decía que algún día, cuando México estuviera listo, alguien debía saber la verdad completa. En la carta, el coronel Mejía describía cómo varias secretarías del gobierno autorizaron operaciones secretas de reeducación que incluían interrogatorios ilegales. Rosalía Serna aparecía mencionada como sujeto 118B, detenida por difusión de contenidos críticos hacia la estructura social del Estado. El texto confirmaba que su arresto fue orden directa del propio ministro de Gobernación de 1953. Era un descubrimiento devastador. Inés comprendió inmediatamente el valor del documento, pero también sabía que publicarlo podía desatar una tormenta política. Antes de hacerlo, consultó con Mateo, quien seguía en las fosas de Guerrero, extenuado por las condiciones del trabajo forense. Después de leer la carta por videollamada, él guardó silencio durante varios segundos. «No se trata de quién dio la orden», dijo finalmente. «Se trata de demostrar que el sistema lo permitió. Publica, Inés. Si esperas el momento correcto, el país volverá a callarse». El reportaje que apareció semanas después bajo el título «Los nombres detrás del silencio» fue un terremoto. Revelaba que, más allá de los capitanes y oficiales conocidos, existía una cadena de mando que alcanzaba los niveles más altos del gabinete presidencial de 1953. El artículo provocó indignación y miedo. Se exigió una comisión legislativa, y los descendientes de figuras políticas de aquella época comenzaron a demandar a los periodistas. Mateo fue citado a declarar. Inés perdió temporalmente su credencial de prensa. Pero lo que más dolió no fueron las represalias, sino el clima de dudas entre la población. Muchos comenzaron a decir que las pruebas eran fabricadas, que se trataba de un complot. La verdad, al exponerse, empezó a fragmentarse. Mientras tanto, en la colonia Guerrero, los vecinos seguían cuidando el altar a Rosalía. Cada aniversario, nuevas generaciones se sumaban, algunos sin conocer detalles del caso, pero conscientes de que algo trascendental había ocurrido. Teresa observaba esas reuniones con ternura. Madres con hijos pequeños, estudiantes de preparatoria, activistas. En esas noches iluminadas por velas había inocencia y rabia mezcladas. Una mujer anciana, que había trabajado en la misma imprenta que Rosalía, confesó entre sollozos que siempre supo que los policías la seguían, pero que temió hablar. «Si yo hubiera dicho algo, tal vez no la habrían llevado», repitió una y otra vez. Los demás la abrazaron, en un gesto silencioso de perdón. Hacia mediados de 2027, el gobierno anunció la apertura parcial de nuevos archivos. Fue un acto político, pero también simbólico. México aceptaba revisar la etapa más oscura de su historia moderna. Entre los documentos encontrados, aparecieron registros de más de 1000 nombres, hombres y mujeres que habían desaparecido bajo sospechas infundadas. La prensa los llamó «los olvidados del 53». El listado recorrió noticiarios y redes sociales. Era una lista de sombras que ahora tenían nombre, familias, historias. El movimiento ciudadano creció. Grupos de jóvenes comenzaron a visitar pueblos y comunidades recopilando testimonios orales de aquella década. En carteles y murales, el rostro de Rosalía seguía apareciendo, no como víctima, sino como símbolo de resistencia civil. Su sonrisa, tomada de la única foto de 1953, se había convertido en ícono de lucha por la memoria. Una tarde de octubre, durante una caminata, Inés se detuvo frente a un mural enorme en la colonia Juárez. Al pie de la imagen había una frase escrita en pintura blanca. Ella habló y la historia la escuchó. La periodista comprendió que, más allá de los expedientes y juicios, eso era lo que realmente importaba. En esos mismos días, Teresa recibió una carta del Ministerio de Cultura invitándola a entregar los objetos personales de Rosalía.
una libreta, una pluma y el pañuelo que su madre conservó para una exposición permanente. Aceptó con lágrimas en los ojos. La ceremonia se realizó el 12 de mayo de 2027 en una sala minimalista del Palacio de Bellas Artes. Frente al público, un retrato restaurado de Rosalía ocupaba el centro de la sala. Teresa habló con voz temblorosa. El Estado la desapareció, pero el pueblo la recuperó. Aplausos largos siguieron, pero lo que más conmovió fue el silencio posterior. Un silencio reverente, digno, como si miles de espectros en la historia mexicana escucharan también. Esa noche, cuando todo terminó, Inés se quedó sola frente al retrato. Pensó en lo que había perdido, la ingenuidad, el descanso, el miedo. Pero también entendió que en ese rostro joven que la miraba había una promesa cumplida, la promesa de que la verdad sí puede sobrevivir cuando alguien se empeña en encontrarla. La ciudad afuera seguía viva, caótica y luminosa, pero en el aire, entre los motores y las voces, parecía flotar una frase sin autor, repetida en murales y conversaciones. Nunca más el silencio.